Para analizar un poquito más estos números de la inflación estamos en contacto con Marcos Cichirilo, colega, periodista, especialista en análisis económico. Marcos, ¿qué tal? Buen mediodía, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Bueno, se habla de desaceleración de la inflación, pero estamos hablando de un índice de casi el 9%. No es para ponerse tan contentos, ¿o sí? No, sin dudas, sobre todo por las perspectivas que dan incluso economistas afines al gobierno de que esto podría ser un piso. Tal vez en junio pueda haber una baja con los números de mayo, pero a partir de ahí, si tenemos en cuenta que el gobierno decidió este mes frenar el aumento de tarifas, el dólar se empieza a retrasar, digamos, festejar un 8,8, me parece que si uno lo compara, nos retrotraemos a octubre del año pasado. Y si uno ve las proyecciones aún optimistas de 5% mensual hasta fin de año, queda esto, que estamos arriba del 120, no hay nadie en la región, en Latinoamérica, con estos números, ¿no? Bien. Decía el presidente inclusive que es una firma de función de la inflación, me parece, o imagino cuál es tu análisis sobre esto. Perdón. Dice el presidente, es la firma de defunción de la inflación. Bueno, hay un... A ver, exacerbada la alegría, ¿no? sí, a ver, durante 43 meses, durante la gestión anterior, con el gobierno de Alberto Fernández, también tuvimos un dígito, pero llegamos a números insoportables para la sociedad. Tenemos, si uno lo medimos solo de enero a ahora, 64% en un primer cuatrimestre, a 105 si incluimos diciembre, depende, hay quien diga si corresponde a Milei o a Massa, diciembre o un poco y un poco, pero la verdad yo no veo que, y ningún actor económico ve una cuestión de función de la inflación, sino que también ahí tenemos que incluir otro dato importante, que es la actividad económica. Todos los rubros relevados por consultoras e incluso por el propio INDEC dan una brutal caída similar a la del 2002 y empieza a haber, como se conoció ayer, indicadores de incremento del desempleo. Si uno ve los números, incluso oficiales, de empleo registrado privado, de una caída de 70.000 puestos de trabajo, con lo cual decir que cae la inflación, pero con todos estos costos, la verdad es un poco apresurado. Yo no estaría festejando un 8,8, creo que no lo festejábamos el año pasado, ni durante estos últimos 4 años, creo que tampoco ahora me parece para festejar, sobre todo esto que digo, che, puede ser un piso esto, y esto lo está diciendo hasta el propio, a alguien que le admira hoy, por ejemplo, a Milei, que es Cavallo. Claro. Cavallo, Broda, todos están diciendo, ojo que este parece ser un piso para el tema de la inflación, porque ahí empieza a haber un camino. ¿Qué decide ahora el gobierno? ¿Implementa los aumentos tarifarios que pisó para los próximos meses? ¿Va a dejar que el dólar, le están pidiendo, estamos ahora aquí en la Bolsa de Comercio, está toda la agroindustria, le está diciendo que empieza a ser caro el precio del dólar, estamos caros en dólares? Entonces, ahí hay una decisión que empieza a tener que tomar el gobierno en materia de macroeconomía, que me parece que va a tener que ser al menos un poquito más heterodoxo, o eso es lo que le están pidiendo la mayoría de los actores económicos. Da la sensación de que la inflación fue un poco menor en los productos de la canasta, ¿no? En los supermercados en general respecto de meses anteriores. Sí, la conocíamos ahí recién a Celina, que contaba sobre lo que veíamos en verduras, en frutas o en carnes. La verdad que verduras y frutas han sido los que más han sufrido aumentos. Estamos viendo, por ejemplo, un brócoli a 10.000 pesos, Sí. por ejemplo, el kilo en algunos supermercados. El tomate que llega a 5.000. 5.000, la lechuga, etcétera, etcétera, con respecto a eso. Pero lo que estamos viendo en otros tipos de productos, hablando con supermercadistas, con listas que incluso empiezan a tener descuentos de precios en el mes de mayo, pero como tienen stock, todavía no lo pueden trasladar a góndola porque se perderíamos plata. Ahí hay una discusión entre la industria y el supermercadismo, pero empezamos a ver claramente más ofertas porque tienen que vender. Se ha caído un promedio de entre el 7 y el 15% las ventas de forma interanual, según a qué cadenas preguntes en la ciudad de Rosario. Con respecto a los salarios, aparentemente, según paritarias, que algunas están cerradas, otras se abren mes a mes y se vuelve a discutir, no van a llegar a este nivel, ¿no? Para hacer frente a estos aumentos. No, y ahí aparece otro tema. Parece que encontramos un piso para los salarios. Si es así, entonces también va a ser un factor que va a impulsar a la inflación en los próximos meses, porque daría la impresión
de que estamos tocando un piso con el tema salarial, pero como bien vos decís, lejos va a estar de recomponerse a los niveles que teníamos por lo menos el año pasado. Va a seguir perdiendo el salario frente a la inflación. Si uno lo ve, ya en este año hay un 10% menos en términos reales de lo que uno puede hacer con su salario respecto a lo que podía hacer 5 meses atrás. La clase media en general, el que tiene quizás todavía la capacidad de un mínimo de ahorro, se refugiaba hasta hace algunos meses en los plazos fijos. Después en algún fondo común de inversión que otorga el banco. Ahora la tasa volvió a bajar, última decisión del gobierno en las últimas horas de ayer. ¿A dónde refugiarse, ¿no? Todavía aquella persona que tiene algún peso y que puede guardar pensando en el futuro. Sí, más que resguardar algunos por eso se está dando una lógica que empezamos a ver que hay gente que estamos hablando con capacidad de ahorro, ¿no? Sí, está sí. comprando pasajes de nuevo al exterior, pero estamos hablando de un número muy chiquito. No hay hoy una herramienta, como bien vos decís, no hay plazo fijo, no hay fondo de inversión, con la decisión que tomó ayer el Banco Central de bajar a un 40% la tasa de referencia. La verdad que no hay prácticamente margen hoy de opciones de ahorro para aquel que puede tener eso, ¿no? Incluso estamos viendo que un número no menor de la clase media está quemando lo conocido como canuto para poder hacer frente a los gastos que está teniendo, ¿no? Bien, o sea, usar ese dinero excedente. Exactamente. En algún bien de uso, en algún bien perdurable, sí. ¿no? Sí, sobre todo estamos empezando a ver de nuevo gente que viaja a Chile para hacer compras. Estamos viendo de nuevo, ayer preguntaba a un par de agencias de turismo conocidas de la ciudad que están empezando a tener de nuevo consultas para viajar a España, porque claro, con la brecha tan chiquita, empieza a decir, bueno, por ahí no viajo ahora, pero hoy 1.200.000 pesos son $1.200. Sí. Y entonces por ahí empieza a sacar pasaje. Empezamos a revertir lo que hasta el año pasado venía gente y hacía turismo en la Argentina, aquel que puede, que es un número entre un 15 y un 20% de la población, que vuelva a irse del país. Lo hace habitualmente, pero para hacer esto de compras a Miami, a Europa. ¿Y están apareciendo las cuotas de a poquito, la financiación de las tarjetas de los bancos? Así es, estamos viendo hasta 24 cuotas ya en algunos casos en electrodoméstico, con una variante, que es las mismas empresas las que están ofreciendo este financiamiento. Los bancos están entre 6 y 12. Estamos viendo a muchas pymes que por ahí tenían uno o dos bancos y ahora están abriendo cuenta en distintos bancos. ¿Para qué? Para esto, para tratar de tener todas las ofertas o promociones posibles para algunos productos que, como lo vemos, electrodomésticos, ahí lo decía también Celina, que tiene una caída del 50% y uno para poder comprar una heladera o un lavarropas necesita sacar cuotas porque... No hay otra manera. No hay otra manera, exactamente. No hay otra manera. Los préstamos también aparecen en los bancos, préstamos personales. Los hipotecarios de momento no están teniendo buena llegada, aparentemente. Y lo que pasa es que tenés que demostrar ingresos. Cuando uno analiza los 8 o 9 bancos que están ofreciendo créditos hipotecarios y además con la experiencia que ya tenemos de los UBA, cuando fue en la época de Macri, los miran con mayor detenimiento a ver si me meto en esto o no, y tenés que tener un ingreso demostrable mínimo de 1,5 millones de pesos. Y por ahí a lo mejor tenés ese ingreso, pero lo que te alcanza para comprar no es lo que estás buscando. No hay una diferencia importante. Pero bueno, ¿bajan también las tasas de los créditos? Sí han bajado la tasa de los créditos. Yo creo que hoy conviene comprar en cuotas si no tienen tasa de interés. Uno lo está viendo en calzado, en vestimenta, 6 cuotas sin interés. Me parece que empieza a ser esa alternativa para tratar de mover una rueda que recién lo vemos. O sea, hoy seguimos sufriendo los mosquitos, pero recién empieza el primer frío de verdad y todavía no han vendido ropa de invierno mayormente las tiendas de indumentaria. Entonces, por eso aparece esto de las 6 cuotas, 12 cuotas, que por ahí habían dejado de estar y a una tasa cero, ¿no? Claro, bueno, hay que ahorrar para el off, porque vamos a tener mosquitos durante todo el invierno. Y está carísimo. Eso sí sigue aumentando. Marcos, te agradecemos mucho el contacto con la primera edición de Somos Noticias, un poco para entender el panorama y con esta noticia que no es tan buena de quizás que este no sea, ¿no?, el techo de la inflación, y sino que vamos a tener todavía el aumento de las tarifas a partir del próximo mes. Sí, yo creo que hay que ver si no lo vuelve a postergar, porque fíjate que lo postergaron este mes y dio 8,8. Algunos hablaban de 5,8, de 6, fue 9% prácticamente, con lo cual
Con que toquen un poquito alguna de las tarifas, estamos de nuevo en 2 dígitos.